Muy buenas a todos y todas, almas bonitas, bienvenidos, bienvenidas un día más a este canal. Hoy os traigo un súper temazo, las almas perdidas, y cómo en ocasiones estas almas perdidas aparecen en la consulta en una regresión, cuando estamos haciendo una terapia regresiva. Hay que admitir que muchas veces los síntomas que presenta el paciente no pertenecen al propio paciente, sino que son energías que se han adherido a su campo vibratorio, afectando al psiquismo de la persona. En este sentido, un alma perdida, que sería pues un alma que ha perdido su camino hacia la luz, un alma que no sabe que ha muerto y que está en ese espacio entre el mundo material y el mundo inmaterial, el mundo de la luz, y se ha quedado en un estadio intermedio. Hay dos puntos importantes a tener en cuenta. Uno de ellos es por qué hay ciertas personas que son más vulnerables de accionar un alma perdida. Y otra es por qué razón un alma desencarnada, en lugar de irse hacia la luz, se queda en un plano que no está entre estos dos mundos, como he dicho antes, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Qué busca ese alma perdida? ¿Qué le está ocurriendo? Las razones por las que una persona puede ser más vulnerable a atraer estas energías o accionar un alma perdida son en muchos casos pues traumas de la niñez no resueltos, personas que tienen adicciones, personas que se encuentran en un nivel vibratorio muy bajo, pensamientos negativos recurrentes, personas que están en estado depresivo constantemente, experiencias paranormales pues jugando a lo que llamamos el juego de la Ouija, no sé si os acordáis, el tablero también se llama en otros países, o la copa. El canalizar sin tener la fortaleza espiritual necesaria también puede ser origen de que puedas encontrar un alma perdida y que se adhiera a tu campo áurico. También en convalecencias hospitalarias, después de una anestesia general, pero sobre todo personas que tienen un estado vibratorio muy bajo, que al sufrir enfermedades pues siempre estamos en un nivel de vibración bastante más bajo que si estamos sanos. ¿Cuáles son las razones por las que un alma desencarnada se queda en este plano intermedio entre el físico y el inmaterial? Una de las razones es que el paciente lo está reteniendo. Son estas personas de ¿por qué te has tenido que ir? Quédate por favor conmigo, tenías que haberte quedado conmigo, ¿no? Un fallecimiento de alguien cercano a ti, pues un familiar, y que tú en realidad pues no aceptas esa muerte, no dejas de ir a ese alma hacia la luz. Entonces ese alma se queda acompañándote en muchas ocasiones. Otras veces pueden ser pues muertes imprevistas, muertes traumáticas, muertes repentinas, en las cuales pues el alma desencarna y no sabe ni dónde está, se piensa que sigue en el mundo físico, no sabe que ha muerto, y en muchas ocasiones pues se confunde, ¿no? Y está en ese estado de entre medias de la luz y el mundo material. En otras ocasiones también puede ser que no vayan hacia la luz por miedo al castigo, ¿no? Con todo esto que nos cuenta la Iglesia. Miedo al infierno, miedo a ser juzgada, miedo a sentimientos de culpabilidad por todo lo que ha podido hacer esa persona. Entonces no quiere ir hacia la luz y se queda en este plano intermedio. En otras ocasiones es por apego. Una mamá que muere y queda pendiente de sus hijos y entonces está constantemente al lado de ellos, ¿no? Porque no puede marcharse. Esa abuelita que cuidaba del nieto y no se va a la luz pues porque quiere seguir cuidando de ese nieto. A veces es porque, bueno, necesidad de terminar algo que tenían que hacer juntos, ¿no? Es la persona fallecida y el que se queda y no se llegó a cumplir. Y otras veces es por sentimientos algo más oscuros, como la venganza. Es decir, tienen una necesidad y una razón muy clara por la cual estar ahí. Los síntomas más comunes que presentan las personas que pueden estar lidiando con ese tipo de situaciones son cansancio extremo, una voz dentro de ti que te dice cosas, como si alguien dentro de ti te obligase a hacer cosas que no quieres hacer, ¿no? Hay personas que
sienten que tienen que levantarse a las 3 de la mañana a escribir, pues porque hay algo más fuerte que ellas que toma su voluntad y entonces pues las hace escribir, por ejemplo, y no saben ni por qué. Cambios repentinos en la personalidad, cambios de humor. De repente ahora me empiezan a gustar las mismas cosas que le gustaba a mi padre fallecido o mi abuelo, o no, sobre todo ocurre cuando hay en un entorno familiar muy cercano, pero a veces puede ser un alma perdida que no tiene nada que ver con la familia, ¿no? De repente, pues eso, cambios bruscos, ¿no? De gustos, de escuchar música, gustos a la hora de comer ciertos alimentos, confusión mental, somnolencia, cambios en los ritmos circadianos también, adicciones, es como si de repente pues te dieran ganas de fumar, tú nunca has fumado y de pronto pues empiezas a querer fumar o algo así, agresividad repentina y, como os he dicho antes, falta de voluntad. Lo primero, me gustaría hacer un inciso, porque una vez dicho estos síntomas que puede presentar la persona, también me gustaría que tomarais en cuenta que lo primero es irse a un psiquiatra ante este tipo de situaciones, ¿no? En el caso de que tengas voces recurrentes, voces que te dicen hacer cosas y esta anulación de la voluntad, lo primero, vete a un psiquiatra, porque podemos estar ante un trastorno de límite de personalidad, a lo mejor en un estado límite, donde tenemos un brote psicótico, donde tenemos alguna enfermedad mental grave, ¿no? Pero si, por ejemplo, llevamos una vida normal, nunca nos ha pasado esto y a raíz de una muerte cercana experimentamos este tipo de cosas, es muy probable que tengas un alma perdida dentro de tu campo áurico. O si de pronto, tras una enfermedad muy larga en la que te has debilitado mucho, te han tenido que operar y de pronto empiezas a recuperarte y empiezas a sentir este tipo de cosas, también puede ser. Entonces, estemos alertas, pero también tengamos en cuenta que un diagnóstico médico en ciertos casos también es muy importante, ¿sí? ¿Qué tipo de almas perdidas existen? Bueno, pues existen las almas perdidas que son familiares. Bueno, pues como he dicho antes, ¿no? Alguien de tu familia cercana que muere y se queda porque tú pues no le dejas marchar, porque piensas mucho en esa persona, porque dices cosas como pues no te tenías que haber ido, justo ahora que íbamos a hacer esto o aquello o lo otro. Entonces siente la necesidad, el alma desencarnada, de quedarse cerca de ese familiar, ¿no? En otras ocasiones es por propio apego del familiar, no quiere dejar su vida material, no quiere dejar su casa, son personas muy apegadas al mundo material que fallecen y no quieren irse de su casa porque les ha costado mucho trabajo tener esa casa y se quedan junto a la mujer, junto a los hijos, ¿no? En este entorno donde siempre estuvo y se queda en ese lugar. A veces son oportunistas, ¿no? Almas perdidas que pasan por ahí, ven la oportunidad de una persona que vibra en una baja vibración y pueden aprovecharse de este mundo material que han perdido contacto con él y bueno, tienen una oportunidad como de ingresar en ese campo áurico de esa persona para poder seguir disfrutando de ese mundo material. Es el caso, por ejemplo, de gente fumadora o gente que tenga hábitos o adicciones y si es un alma desencarnada que tenía ese tipo de adicciones también, es muy probable que se adhiera al campo áurico de la persona con la adicción para poder seguir disfrutando de ese tipo de cosas que en otros planos pues no existen. Generalmente son seres desconocidos para la persona, ¿no? Pero a lo mejor pueden tener algún cierto conocimiento, ¿no? de esa persona, pueden haber tenido algún cierto contacto. Ángeles perdidos también, ángeles que vienen a ayudarnos en una misión especial, pero que se terminan contaminando con nuestro sistema de vida, con nuestros pensamientos, con nuestra forma de vivir en el mundo material, con emociones de los seres humanos. Y luego están los obsesores. Se llaman así porque son estas almas perdidas que provocan las emociones de obsesión y de posesión. Se llama obsesión porque es el efecto que provoca en la persona a la cual invaden. La diferencia con las almas perdidas es que el alma perdida tiene efectos
simplemente por el mero hecho de estar presente, ¿no?, en la persona, en el paciente, ¿no?, en la persona física. Pero en principio no tienen ánimo de dañar a nadie, ¿no? En un principio digamos que no tienen, su objetivo no es hacer daño. Sin embargo, en los obsesores sí. En los obsesores hay una intención clara de hacer daño. ¿Cuál es la técnica que utilizamos en terapia regresiva para tratar este tipo de situaciones con almas perdidas? Bueno, lo primero es llevar a esa persona a un estado de meditación profundo, un estado de conciencia expandida, y pedirle a esa persona, a nuestro paciente, que le preste las cuerdas vocales a ese alma perdida. ¿Para qué? Para establecer una conversación con el terapeuta, a ver qué es lo que quiere ese alma perdida, para conocer sus intenciones, para saber qué necesita. Entonces, de forma pasiva y sin intervenir, el paciente lo que hace es prestarle las cuerdas vocales a este alma perdida y empezamos una conversación con ese alma, con esa energía que está ahí atrapada en ese momento. Establecemos una comunicación con ese alma perdida de forma cordial y comprensiva. Tenemos que determinar si ese alma perdida tiene conciencia o no tiene conciencia de dónde está y qué es lo que hace ahí. Si ignora el por qué está ahí, si no lo sabe, pues ayudarle a darse cuenta de que su cuerpo ha muerto y que ya no le pertenece más, que tiene que elevarse hacia la luz. Este es un trabajo muy bonito. Yo entiendo que pueda ocasionar o pueda surgir ciertos sentimientos de miedo, ¿no?, a varias personas, pero es un trabajo súper bonito donde al final este alma puede descansar tranquila y puede elevarse a la luz. Y a la vez, pues, a nuestros pacientes pues quedan liberados totalmente de ese tipo de energías. Tenemos que averiguar también cuál es el motivo por el cual ese alma perdida está acompañando a nuestro paciente. ¿Cuál es el motivo? ¿Es porque yo quiero estar con esta persona o es porque también nuestro paciente está evitando que ese alma llegue hasta la luz? Si se trata de una relación kármica, porque a veces ocurre, pues hay que tratar de llevar a nuestro paciente a esa situación original donde se originó ese karma, para poder liberarlo, para poder cortarlo y poder establecer una relación libre, sin necesidad de ataduras de ningún tipo con ese alma que ya ha desencarnado. Si el paciente, por ejemplo, fue el agresor en una vida pasada de ese alma desencarnada, tenemos que hacer que nuestro paciente tome conciencia de lo que pasó en esa vida anterior y que le pida perdón a ese alma perdida. A veces no se van por venganza. Y si nosotros hacemos esto de ir a ese origen y ver un poco qué sucedió y establecer un diálogo entre el paciente y el alma perdida para que puedan mutuamente perdonarse, liberarse y romper esas ataduras. A veces tenemos que instruir a ese alma perdida sobre el mundo de la luz, cómo funciona el mundo de la luz, cómo funciona la reencarnación, hacerle perder ese miedo que tiene a ser juzgado, a ser señalado o a sufrir en la luz. Nadie sufre en la luz. Hay que tratar de establecer un diálogo comprensivo pero con firmeza para que ese alma perdida pueda elevarse y pierda ese miedo, ¿no? A veces también pedimos ayuda del mundo de la luz para que nos pueda ayudar para elevar ese alma a la luz. A veces nos dicen que ven luces, ven lo que ellos, bueno, lo interpretan como ángeles que los ayudan a elevarse hacia la luz. A veces hay que hacer pues una plegaria y pedirles a energías muy elevadas para que nos puedan ayudar en ese proceso. Si se trata de una entidad esclavizada, que a veces también pasa, hay que ayudarla a recordar su luz. Para ello, muchas veces lo que hacemos es llamar al Arcángel Miguel, invocar su presencia para que nos ayude, para que ese alma pueda
reconocer la luz que tiene dentro, poder liberarse de esa esclavitud, de esas cadenas que lo están encadenando en ese plano entre el mundo físico y el mundo espiritual. Espero que os haya ayudado este vídeo. No sé si conocéis a alguien que tenga una situación parecida, pero os animo a perder un poco miedo a estas situaciones, porque igual que existe el mundo de la luz, existe el mundo de las sombras también, ¿no? Existe el bien y existe el mal. Y más allá de este mundo físico existen otras dimensiones donde hay seres de todo tipo. Y estas situaciones ocurren mucho más frecuentemente de lo que nosotros nos pensamos. Como he dicho antes, es muy importante hacer un previo diagnóstico médico, porque nosotros como terapeutas no podemos tratar a personas que tengan una enfermedad mental grave. Entonces tenemos que descartar este tipo de cosas. Pero si te ocurre esto justo después de una muerte cercana, o incluso estando bien, porque hay veces que dices, es que siento que está aquí conmigo, ¿no? Que me acompaña, yo me siento querida, yo me siento acompañada y ay, qué bien estoy, ¿no? Pero en realidad no estás tan bien, porque estás haciendo cosas que haría tu abuela o cosas que haría tu madre y no estás siendo tú del todo, no estás siendo libre. Y también estas energías que están en ese estado de vibración tan baja, cuando se quedan en esos planos de conciencia donde hay una vibración tan baja, lo que hace es que lo que hacen es que nos sintamos mucho más cansados, mucho más agotados, nos drenan nuestra energía, aunque sea una persona buena, aunque sea una persona que no tenga una intención de hacernos daño. La mera presencia pues hace que nosotros nos sintamos mal, que nos pongamos enfermos cada 2 por 3, que no podamos dormir bien. Entonces es importante tomar conciencia de estas situaciones y buscar a un buen profesional que te pueda ayudar y que te pueda orientar en estos casos. Me encantará saber cuál es tu opinión. Por favor, ponme algún comentario. Y si, bueno, sabéis dónde encontrarme si necesitáis ayuda en este sentido, podéis encontrarme en www.lauraballester.com y no dejéis de suscribiros al canal si os interesan estos contenidos. Un abrazo para todos y espero que estéis muy bien. Nos vemos en el próximo vídeo.